Estudiantes realizan toma de la Secretaría de Educación en el estado de Chiapas. Hay varios bloqueos en la entidad producto de los transportistas. Dicen que no se van a retirar. Cintalapa también hay problemas. En el Congreso del Estado se lleva a cabo la firma de convenio entre el Poder Legislativo y Fonacot. Ahí mismo se da a conocer las acciones que se vienen desarrollando para ir ya cerrando la cuenta pública y además otro aspecto diferente al Poder Legislativo. El gobierno de Chiapas asegura que todo camina en Santa Paz y siguen en ese proyecto en beneficio de los chiapanecos. Un caos Tuxtla Gutiérrez entre accidentes, bloqueos y más. No hay forma de cómo transitar en la capital. ¿Qué tal, señoras y señores? Llegados a este sistema de información donde juntos usted y nosotros estaremos tomándole el pulso a Chiapas desde Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, en la frontera sur entre México y Guatemala. Vamos rápidamente con la información de esta hora de la tarde, dándoles a ustedes a conocer que hay manifestaciones diversas. Uno de ellos es producto precisamente de los alumnos de la Escuela Normal del Estado, la Rural Mactumaxá. Ellos están realizando diferentes actividades. Iniciaron con, en primera instancia, la toma de la Secretaría de Educación. ¿Por qué? Bueno, puesto que están molestos por lo que se ha manifestado, por lo que se ha dicho referente al reinicio de clases. Ellos dicen que no, que quieren plazas, si no, pues tampoco hay Secretaría de Educación y tampoco habrá inicio del ciclo escolar 2015-2016. Otro grupo de maestros también se están inconformando. Hay algunas manifestaciones en escuelas de la capital Tuxtla Gutiérrez, las han abierto para llevar a cabo diferentes actividades. Hay padres de familia en otras que acuden para ver esas cuestiones que tienen que ver con el reinicio de clases. No los están dejando pasar. En otros casos simplemente no permitieron que se abrieran las escuelas para tal fin. Tanto que los transportistas, vámonos con este caso, aquí es otro asunto. Por ejemplo, en Cintalapa se restableció el servicio público ahí en este municipio, a escasos 45 minutos de la capital chiapaneca. Esto luego de darse acuerdos entre ellos, los transportistas y la Secretaría del Transporte del Gobierno del Estado. Ante esto, los señores del transporte allí en Cintalapa volvieron a la normalidad. Ahora están trabajando taxistas, colectivos. Y si bien es cierto que esto se está dando de manera normal, también es cierto que no se da al 100%. Otros más continúan en paro, dicen ellos, con una medida de protesta para que el gobierno del estado cumpla con lo que se pactó el pasado miércoles por la noche. En lo que toca a la población chiapaneca, no tendrá que caminar como lo hizo ayer miércoles, donde no hubo, como decíamos, ni taxis, ni colectivos, ni nada que refiera al transporte público. Ante esta situación, el líder de los transportistas, Gilberto Esquipula Cruz, dijo que están ellos molestos por la forma en que se ha presentado el pirataje, por la forma en que les han querido arrebatar sus líneas, sus camiones, sus unidades, sus taxis, y por eso no van a permitir que haya ni mototaxis y que tampoco haya algún otro tipo de transporte público que les aqueje y que les afecte en la economía del transporte ya instalados. ¿Por qué? Porque las unidades no son gratis, porque las unidades cuestan, hay que pintarlas, hay que hacer el trámite que corresponda. Les ha llevado mucho tiempo y eso se debe a la SCT y a la Secretaría del Transporte. Han luchado para tener una concesión y desde esa perspectiva no están dispuestos a ceder ni un paso más para favorecer a los mototaxis, aunque estén tolerados, así dicen ellos, tolerados, y menos, mucho menos también a los que son taxistas, pero que de cualquier forma son piratas. No a los mototaxis, no al pirataje. Se puede apreciar ya unos 50 mototaxis que andan trabajando también de manera normal, haciendo el servicio, cobran 5 pesos. Esa es la diferencia, señoras y señores. 5 pesos contra 30, 35 y hasta 40 pesos un taxi. Por eso la gente dice, bueno, pues me voy en mototaxi. Y es lo que la diferencia entre un y otro servicio. Bueno, salvo que sean largos, entonces, bueno, pues prefieren el taxi no solamente por la distancia, sino por la seguridad y la velocidad. Perfecto, vámonos ahora con los bloqueos que se están presentando en San Cristóbal de las Casas. De acuerdo al bloqueo, de una vez le adelanto, están ahí los operativos antitaxis y colectiveros piratas.
ya se detuvo a una persona, se llama Narciso Ruiz Santis. Esta persona pertenece a la organización Almetrash. De acuerdo con los datos que se están obteniendo, son varias personas que van a ser detenidas. Hay órdenes de aprehensión en algunas, otras más no necesitan la orden de aprehensión, ya han actuado de manera ilegal, de manera contra la ley, y esto autoriza a la policía detenerlos o por lo menos evitar los bloqueos. De acuerdo con lo que le estoy haciendo mención, Narciso Ruiz Santis es una de las personas que siempre se ha mostrado una actitud de rebeldía contra el gobierno municipal, contra el gobierno del estado y a veces hasta con el gobierno federal. Estoy hablando de la Policía Federal, del gobierno del estado, Secretaría de Transporte, del ayuntamiento, del gobierno municipal a través del ayuntamiento con tránsito municipal. Los disturbios que se han presentado ahí son precisamente con la policía. Ha habido en un momento dado alguna fricción con ellos y los señores taxistas indígenas. En fin, todo esto es lo que se ha presentado en el Valle de Jovel, San Cristóbal de las Casas. Ahora se preguntará usted dónde más se está dando acciones. No es el único punto. También hay otros ángulos en los cuales se están dando en este momento. Hay bloqueos en otras partes. De acuerdo con todo esto, le adelanto. Está bloqueado, no hay acceso hacia San Cristóbal de las Casas por el lado de San Juan Chamula. Esto en una calle que se conoce como San Juan. Ahí está el primer bloqueo. Otra más, la carretera que comunica Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas. Ahí también está bloqueado. Es la denominada vía libre. Autopista a la altura de la agencia Volkswagen. Ahí está. También está este punto. En otro de los puntos es el crucero San Pablo, salida a San Cristóbal Comitán. También otro de los puntos donde los propios taxistas, sobre todo, son los que están haciendo esto. A la altura, insisto, del crucero San Pablo. Y el primer cuadro del Parque Central con la finalidad, dicen ellos, de que se libere a Narciso Ruiz Santis, líder de esta organización llamada Almetrash. Ahora, la pregunta es, para el gobierno del estado, para el gobierno, ¿por qué lo detuvieron? ¿Y por qué ahora, si lo detuvieron, quede detenido? Y no, pues entonces, si lo van a liberar, entonces ¿para qué lo detienen? Digo, si así pues todo el mundo va a hacer plantón. A las personas les gusta a usted que estén retenidas, bueno, que estén encarceladas en los tantos penales que en Chiapas. Entonces la justicia no tendría razón de ser. Ojalá y el gobierno no caiga en este chantaje de los transportistas allá en San Cristóbal de las Casas, donde están, como le dije, haciendo más de 5 bloqueos en este instante. Vámonos con los poderes. Ya tengo en primera instancia a Karina Enríquez. Es que de última hora ha habido diferentes actividades importantes que resaltar. Karina, voy contigo rápidamente. De la Judicatura, indicó que el derecho a la igualdad y inclusión de las personas con discapacidad requiere que tanto el Estado como la sociedad se brinquen a adoptar las medidas necesarias para garantizar una vida armónica que fortalezca la dignidad humana. Aseguró que el Poder Judicial siempre está formado para realizar un trabajo con respeto profundo a los derechos humanos, en donde no exista la discriminación y no se rechazan las diferencias, que tanto mujeres como hombres tengan las mismas oportunidades. Al inaugurar el taller denominado Inclusión Impartiendo Justicia para Todos, el magistrado presidente resaltó que se requiere de políticas públicas dirigidas a promover, proteger y garantizar a las personas con discapacidad y el pleno ejercicio de sus derechos humanos, una plena conciencia de llevar a efecto todo lo que se aprenda para sentirse todos parte de una misma sociedad. El presidente Luis Cantón expuso que aunque existen avances legislativos, aún son muchas situaciones de discriminación hacia las personas que tienen alguna discapacidad. Por eso, desde el Poder Judicial del Estado se están procurando actividades que permitan los mismos roles para todos los sectores sociales y exista también justicia para todos. El reporte, Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Karina, muchas gracias. Qué buen dato que nos acabas de proporcionar, de primera mano, por supuesto. Y también hay que dejar en claro otro ángulo ahí.
que es, vámonos del poder judicial al poder legislativo. Hoy la diputada del Partido Acción Nacional, Gloria Luna Ruiz, habló sobre varios puntos, una entrevista que le hace la compañera Claudia Lobato. Vamos rápidamente con esta primera instancia, toca el aspecto que tiene que ver, escuche usted, con ese ángulo referente a las 36 para ser exactos, 36 presidencias que tienen problemas. ¿Y sabe usted de quién se trata? De presidencias municipales entrantes, pero de mujeres. No les quieren dar participación. Escuchemos. No solamente la participación, sino mujeres que resultaron elegidas en los puestos de elección popular, tanto como alcaldesas como de diputadas locales. Me parece que esto es algo que se debería de dar de una manera natural, que no tendríamos ni siquiera que estar trabajando en iniciativas de ley, porque, bueno, pues ante la Constitución, ante las leyes somos iguales, hombres y mujeres, ¿no? Debemos de tener los mismos derechos. Sin embargo, la realidad es otra. Bueno, se ha tenido que trabajar mucho desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los partidos políticos, y bueno, pueda dar esta real igualdad de oportunidades para todos. En este sentido, en el reciente proceso electoral, bueno, sabemos que se tomaron medidas, otras medidas, ¿no?, ante el Tribunal Electoral para que los partidos políticos pudieran cumplir con el número de mujeres, y derivado de eso, pues por supuesto que tenemos un número que de verdad rebasa cualquier expectativa que pudiéramos tener. Y en este sentido, pues a mí me parece muy grave en el que, cobijados en los usos y costumbres, no se quieran respetar los derechos de las mujeres a la participación política. Tanto los hombres como las mujeres nos hemos preparado, hemos realizado diferentes labores, desde las labores de la casa, desde las labores de la educación de nuestros hijos, desde las labores como comunidad, como sociedad, hasta esta tarea tan importante que es de la política. Creo que los partidos políticos, sobre todo, tenemos una tarea muy importante, la tarea de ese trabajo previo para que se pueda dar de manera natural, pues, el lugar que se han ganado a través del voto popular. Porque fue a través del voto que resultaron elegidos. Entonces ahora, este trabajo de filigrana que se tiene que hacer es justamente el más importante. Es primeramente que lo acepten los liderazgos, ¿verdad?, que lo acepten esas personas que se niegan, pues, a que las mujeres puedan participar. El estado de Chiapas está dando un brinco muy importante con sus presidentas municipales y con sus diputadas locales. ¿Tienes un dato de cuántas presidentas están ahorita en esta situación, digamos, de peligro por el tema de que no las quieren dejar tomar posesión? Miren, por los medios de comunicación nos hemos enterado de algunas, ¿verdad? Particularmente 6, 7, qué sé yo, ¿no? Pero ya al platicar con otros grupos de mujeres sabemos que son más, ¿verdad? Que a lo mejor no ha habido la misma manifestación, incluso que habla de riesgo a su integridad física, ¿verdad? Que esto es muy preocupante. Sin embargo, yo esperaría que este trabajo que hablo de y acercamiento con los diferentes grupos, con los que tienen de alguna manera liderazgo en las diferentes poblaciones, en las diferentes comunidades, pues se pueda hacer y se haga de una manera seria, que las mujeres también desde los diferentes ámbitos en que nos desarrollamos tengamos también esa voz y esa participación, ayudar a estas mujeres, que fue el voto, fue lo que la sociedad emitió y las eligió. ¿Es necesario solicitar medidas cautelares de seguridad para ellas? Tengo entendido que hay algunos casos que cuentan con las otras que no se pueden. Pues yo creo que para los casos en los que han visto peligrar su seguridad, su integridad física, yo creo que se debe de, y si es necesario, por supuesto que se debe de hacer. ¿Qué opinión le merece como panelista esta situación que dio la precisamente en Reforma, donde otra candidata fue violada sexualmente y ella pues recibió amenazas de muerte? Ella menciona que ya interpuso su demanda ante las autoridades
solamente de Acción Nacional o de cualquier partido político, cualquier persona de la sociedad, cualquier ciudadano pueda ser amenazado y pueda ser golpeado o pueda ser. Ella efectivamente tuvimos esta noticia desde el tiempo de campaña y a mí me parece sumamente grave, me parece una intolerancia gravísima. Creo que el hecho de que no estemos de acuerdo no solamente con cierta candidata, hombre o mujer, esto no nos da pues la autoridad a ningún grupo como para llegar a amenazar o incluso agraviar directamente a la persona. A mí me parece que ahorita ya, independientemente de cualquier partido político, creo que la autoridad tiene que tomar cartas en el asunto. Bueno. Si eso demanda, como lo ha manifestado, pues se tendrá que actuar en consecuencia. Pues sí. Bueno, también hay el Congreso del Estado. Se llevó a cabo una reunión entre la presidenta de la Junta de Coordinación Política y también, por supuesto, los trabajadores de Expreso Chiapas. ¿Por qué se habló? ¿De qué se trató? Bueno, pues en otras cosas, la instancia que merece, que requieren para poder apoyar a los trabajadores. Ahí se habló de los préstamos, de los apoyos económicos a fin de poderse hacer de beneficios, por ejemplo, comprar lo que se necesita en donde ellos quieran, no es donde Fonacot le interese, sino donde el trabajador observe. Por ejemplo, hay un monto de préstamo hasta 3 meses y hasta 4 meses de sueldo por tarjeta, plazos desde 6 hasta los 30 meses en efectivo y desde 6 hasta 36 meses en tarjeta. Esto fue lo que se dijo ahí en esta reunión. Escuchemos pues. Podamos acceder a algún tipo de alguna circunstancia siempre es necesario por una enfermedad o cuestiones o por mil necesidades que todas las familias tenemos. Las ocasiones pues caemos en manos de personas que son anquiotistas, que cobran intereses muy altos, que finalmente pues ve uno deteriorado el salario, ¿verdad? En este sentido, pues el gobierno federal ha sido muy cauteloso en instrumentar algún tipo de apoyos con instituciones como Fonacot. En esta ocasión, a mí me pareció que es algo muy bueno, que es algo novedoso, pero que además los intereses que pudiera generar un préstamo en cualquier lado, nada tiene que ver con este tipo de préstamo. Tocarlo, de los trabajadores usar, por supuesto. Y bueno, ya para ir cerrando estos aspectos de los poderes del gobierno en el estado de Chiapas, la de la carretera Comitán-Las Margaritas, el gobernador Manuel Velasco Cuello cumple con una añeja demanda de la sociedad, así como miles de productores, ganaderos y caficultores de la región Meseta Comiteca Tojolabal. Desde el municipio de Las Margaritas, el Ejecutivo del Estado señaló que esta obra carretera es un compromiso hecho con la población de ambos municipios, quienes por años habían solicitado la rehabilitación de la misma, ya que debido a la angosta que era y el mal estado en el que se encontraba, los accidentes en la zona eran, por supuesto, totalmente frecuentes. Y lo que le comentaba, ya que andamos por aquella región, un poco más acá, en la zona de San Cristóbal de las Casas, tengo a Freddy, que siempre nos está informando de lo que acontece en el estado de Chiapas y en concreto en el Valle de Jovel. Freddy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carlos Cautiño, muy buenas tardes a tu auditorio. Aquí reportándote desde la gélida y apacible San Cristóbal de las Casas. Bueno, eso de apacible ha quedado ya en el pasado, porque en los últimos días San Cristóbal de las Casas ha vivido sitiado, literalmente sitiado, por protestas sociales, primero de transportistas concesionados, quienes se inconformaron por el incremento inusitado en el transporte llamado pirata, es decir, transporte ilegal sin concesión oficial. De la protesta de los transportistas, tenemos un operativo policíaco de gran envergadura por toda la ciudad, ya que los transportistas, además de este operativo contra el transporte pirata, era el tema de la seguridad, debido a que en los últimos meses de este 2015 han sido varios que han sido
asaltados con armas de fuego aquí mismo en esta Gélida San Cristóbal de las Casas. Uno de los reclamos también era la detención del líder de la Almetrach, Ruiz Santis, quien la madrugada de hoy fue detenida por la Policía Ministerial, una organización que aglutina a trabajadores de los mercados públicos y a taxistas también del llamado transporte intrarregional o de. Luego de la detención de este líder indígena, cientos de indígenas de la periferia cruzaron a pie la ciudad de San Cristóbal de las Casas y desde las 10 de la mañana se apostaron en los diversos accesos que comunican a San Cristóbal de las Casas con el resto del estado de Chiapas, de tal forma que hoy nuevamente a partir de las 10:30 de la mañana, San Cristóbal de las Casas permanece aislado del resto del estado. No hay acceso por ninguno de los 4 puntos cardinales que comunican a San Cristóbal con el resto del estado. En los 4 puntos cardinales se han apostado grupos de indígenas que habitan las periferias de San Cristóbal de las Casas, que controlan también el comercio en los mercados y la vía pública, denominado blandaje, un liderazgo que hay que decirlo, fue alimentado por lo menos por las 2 administraciones municipales. Hablo de la expresidenta Cecilia Flores Pérez y del presidente Francisco Martínez Pedrero, quienes se sirvieron de la Almetrach y de su líder, ahora detenido Narciso Ruiz Santis, como grupo de choque para contrarrestar la oposición de otros grupos de organizaciones sociales que también tienen presencia en los mercados y con los llamados vendedores ambulantes informales, de tal forma que San Cristóbal de las Casas, la Gélida, la apacible ciudad, mantiene esta imagen de apacibilidad, lo que es el centro histórico de San Cristóbal, donde los turistas e incluso la ciudadanía pues no está viviendo en este momento el bloqueo que está afectando pues a decenas de automovilistas en todo el estado, fundamentalmente también impactando al turismo que se traslada de un lado a otro, pues por pérdidas de vuelo, de enlaces y todo un trastorno que provoca pues este tipo de bloqueo. La ciudadanía de San Cristóbal de las Casas está, por así decirlo, harta de estos constantes bloqueos carreteros, de estos constantes conflictos sociales que se viven en esta Gélida San Cristóbal de las Casas. Pero como te decía, es imperceptible en el centro histórico lo que acontece en los alrededores, en la periferia de San Cristóbal de las Casas, donde los indígenas, muchos jóvenes en esta mancha de por lo menos 2.000 indígenas que atravesó la Gélida San Cristóbal para realizar los bloqueos carreteros, pues han comenzado a quemar llantas en los accesos principales de la ciudad, generando pues sensación de disturbio que por fortuna no ha contaminado al centro histórico, aunque algunos comercios de la periferia, por la agencia de Eco-Renault, han cerrado sus puertas ante el temor de que se vayan a desbordar los ánimos, las pasiones y el conflicto trascienda a mayores. Por lo tanto, el ejército y la policía ministerial comienzan a patrullar la ciudad desde la mañana de hoy, temiendo que este tipo de conflictos pudieran suscitarse. Esperamos pues que el gobierno del estado, que el gobierno municipal tomen cartas en el asunto y se resuelva de manera pacífica este diferendo entre campesinos indígenas de mercados y transporte pirata que hoy están asfixiando económicamente y a San Cristóbal de las Casas. Sería mi reporte. Muy buenas tardes, Carlos, si tienes alguna pregunta. Sí, Freddy, un ángulo que también hay que dejarlo en claro. La salida hacia el lado de Tuxtla Gutiérrez, de allá en San Cristóbal de las Casas, es una constante que ves ahí a los indígenas dándose de golpes, bloqueando el acceso y bueno, les vale. Los indígenas tienen todo el derecho de trabajar, de vivir bien, con dignidad y demás, pero no es posible que estén atosigando al turismo, a la sociedad sancristobalense en general, a sus propios hermanos indígenas y se den de golpes como ahora lo están haciendo. Entonces, esto
el secretario de Gobierno, salvo por opinión que lo tendrán los sancristobalenses, pues ya debe de actuar junto con el secretario de Seguridad Pública del Estado para poder normalizar y llevar en santa paz una ciudad tan importante como lo es San Cristóbal. En definitiva, yo creo que para los ciudadanos de San Cristóbal Casas, la opinión generalizada de los sancristobalenses, y no solo de los sancristobalenses, yo creo que de todos los chiapanecos, es el imperio de la ley, que se les ha permitido demasiados excesos a estos liderazgos sociales que han optado por los cierres de carretera, por los bloqueos constantes al tránsito en las carreteras, que por cierto es un delito federal, pues bloquear, obstruir carreteras de libre tránsito de los ciudadanos mexicanos. Pero bueno, han utilizado esto como un instrumento de presión hacia el gobierno del Estado, como un instrumento de negociación para lograr sus propósitos. El clamor popular es que pues no hay ley y que la ley debe de implementarse y debe de dejar de tolerarse ya estos frecuentes bloqueos carreteros que afectan más que al gobierno, a la propia ciudadanía y a sectores económicos importantes en Chiapas, el turismo y también el porque recordemos que somos un estado agropecuario y que los productos de exportación fundamentalmente son agropecuarios. En todo caso, mucho transporte de café o de productos perecederos también sufren las consecuencias de estos bloqueos, además del turismo que visita nuestro estado. Muchísimas gracias, Freddy. Para servirte, Carlos Coutinho, muy buenas tardes. Buenas tardes, de las casas, Freddy. Y sí es cierto, ¿eh? O sea, insisto, yo no sé si los indígenas o los campesinos o la sociedad en general no lee. Yo creo que debería leer tantito, con todo respeto lo digo. Por ejemplo, es que queremos que no llegue el presidente municipal fulano de tal del verde y se van a ir a la presidencia municipal. Para empezar, el presidente municipal no sabe ni qué es una presidencia, menos que pueda decidir sobre si entra o no entra el presidente electo. O se va al Congreso del Estado. Es que queremos que el presidente municipal electo sea cambiado. Bueno, pues ahí será cuando ya llegue para poder hacer los cambios, si es que se van a dar. ¿Por qué no hacen los cauces normales, justos, adecuados? Si tanto es un encabronamiento en contra del gobierno, pues que vayan a la casa del secretario del Transporte, que se vayan a la CDI, que se vayan a la Secretaría de Atención a Pueblos Indios y que ahí los amarren, les echen agua hirviendo, agua fría, que no les den de comer, pero ahí donde tienen que hacer presión. El bloquear carreteras, el dejar no resuelve absolutamente nada. Es más, hasta los mismos bloqueadores. Le voy a poner un ejemplo. Ayer, ya no recuerdo, gente de Chiapa de Corzo al Congreso del Estado y les llovió, mientras que una comisión, porque les entra una comisión, eso lo hacen en todas partes, en una comisión de lugar, ahí se van 5 o 6 y la mayoría pues queda afuera bajo los candentes rayos del sol. Obviamente que el sol, ¿no? Quema. Ahí están soportando, están viendo que se acuestan. De repente, como a las 2, 3 de la tarde, les cae un porrazo de agua y todos como zanates mojados. Arriba está la negociación que no iniciaba con el presidente de la mesa, que es Jorge Enrique Hernández Viera. Dicen, bueno, pues, para que no estén esperando, hay un taquito. O sea, un taquito significa un sándwichito de la casa, de un sándwich, Coca-Cola, lo que ustedes gusten y manden, cafecito. Y los de arriba felices, mientras que los de abajo sufriendo lo pendejo. ¿Por qué no se les puede llamar de otra manera? Salen y le dicen, es que no es el cauce. Pero que los de arriba ya comieron, ya bebieron, ya cagaron, baños para hacer, felizmente, y se regresaron, sin discusión alguna. Pero ya bloquearon, ya perjudicaron, y sufrieron las inclemencias del sol, la lluvia, y no pasó nada, no arreglaron nada. Lo mismo en San Cristóbal, lo mismo en Cintalapa y lo mismo en todas partes. Entonces,
Eso es lo que ellos no entienden. Eso es lo que no han aprendido. Ir donde tienen que ir. ¿Qué cuestión de la escuela? Pues váyanse a la escuela. ¿Qué es con el gobernador? Váyanse a casa del gobierno. ¿Qué con el secretario de gobierno? Váyanse a Palacio o a casa del secretario de gobierno. Allá jódanlo. A quien tienen que joder es a ellos, no al pueblo. Que el pueblo finalmente, en vez de apoyarlos, les da la espalda por todo esto. Pero bueno, vamos a ir ahora hablando de San Cristóbal de las Casas. La Universidad Intercultural de Chiapas pareciera, como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande. El malestar del autodenominado grupo académico en la asamblea permanente no cesa. Lo suyo es el desprestigio a través de difamaciones en redes sociales y cuantas vías sean posibles. Como Sindicato Único de Trabajadores de la UNISH, nos queda claro que hay muchos intereses de por medio de los pseudolíderes y del personal de confianza que ostentan puestos de mando e insisten en mantenerse en el poder con infinidad de vacíos económicos y sociales al grado de propiciar un clima de desestabilización institucional. El autodenominado grupo académico pretende incluir a ultranza el manejo del presupuesto sin transparencia, por eso su negativa y gran temor de la auditoría académica y administrativa. Saben que en sus manejos saldría, sin embargo deben entender que es uno de los puntos del acta de acuerdo firmadas el 13 de junio con la Secretaría de Educación y General de Gobierno. Ha dicho que urge, sin importar el cómo y sobre qué tenga que mentir, vociferar y estatal, cerrarán la universidad. Usan a simpatizantes, les incitan a aceptar sus calificaciones arbitrariamente asignadas. Como consta en el órgano de la función pública, amenazan también con perder el semestre de no apoyarlos y que no se podrá inscribir, por lo que exige su apoyo total. Como Sutunish manifestamos nuestro deseo de trabajar por el bien de la universidad. Reiteramos que seguiremos por la vía de la legalidad, haciendo lo que por derecho nos asista. Esto es lo que dice el sindicato de esta universidad. Vámonos con el CAP, y es cierto, escuche usted sobre la acción agropecuaria en el segundo trimestre del año. El coordinador general del Congreso Agrario Permanente denominado CAP, Humberto Serrano Novelo, y el secretario de actas del CAP, Raúl Pérez, se sumaron al secretario de y al de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, por la omisión de iniciar el diálogo para la reforma al campo. Dicen ellos que hay molestia y conformidad y esa no puede seguir. Escucharemos a Raúl Pérez, quien habla al respecto en este sentido. Adelante, pues. Sí, desde luego, no es sorprender, digo, hoy... Creo que vamos bastante bien. Que hemos estado... Usted está una notita. Si conocieras de otro municipio que no eche la mano. Me habló el de... Por estos medios, Enrique Peña Nieto, de que su secretario de Gobierno... Painalá. Ese que No sé, Julio, no sé qué se llama. no sé, pero que del diario. Que reporte, ya le mandé el número, el 01800. De 1 a 2 que reporte, ya le dije. Fue una convocatoria, le fue y le creyó y le seguimos de la famosa reforma al campo, pues ha quedado en nada con los ojos de Enrique Miranda, de Osorio Chong, y bueno, el modificado documento que ya tiene, que dice Zagarpa que ya tiene, pero que nadie conoce. Bueno, pues lo que dice Zagarpa es lo que está apareciendo aquí en Chiapas también, por supuesto, la caída de producción agropecuaria. Habría que basar todos estos datos en qué productos en particular, porque sí preocupa, sin duda alguna. Bueno, vamos a ir ahora con más información rápidamente. Quiero manifestarles a ustedes que con respecto a la... Déjenme ver porque nada más nos mandaron fotos, sí, más pura fotografía, de un trabajo de capacitación que está haciendo la Procuraduría General de la República, vamos, la PGR, en Chiapas para con todo este sector. Bueno, pues ahí está, son fotos, no nos da la información correspondiente, pero pues agradecemos ese
era para el periódico, ¿no? O es para el periódico. Dice la PGR que está dando la capacitación y lo seguirá haciendo. La PGR capacita a trabajadores en general, a policías y a los trabajadores en general de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado. Pues ahí está el dato para que tomemos conciencia si se está trabajando o no. Pareciera ser que sí, y ahí está lo que está presentándose. Vámonos ahora con Zoé Robledo, que es senador de la República por parte del PRD. Y bueno, dice que consideró un error rechazar la solicitud de un informe detallado sobre el retiro de propaganda electoral en las diversas entidades del país donde hubo elecciones. Cualquiera que haya estado en política, en campañas, habremos escuchado este dicho que dice que después de una elección lo único que queda son anécdotas, deudas y basura electoral. Y justamente este dictamen que estamos rechazando, que me parece un error que rechacemos, tiene que ver con esto lo dejo ya en tribuna. El legislador chiapaneco confió en que las próximas generaciones sean mexicanos y mexicanas que cuando se vinculen con los procesos electorales conozcan a los políticos, a las políticas, a los candidatos y a las candidatas por sus ideas, por su trayectoria, por sus decisiones, por sus acciones y no por el número de espectaculares que tengan en la calle. Detalló que todos saben que hay disposiciones muy claras en la Ley General de Procesos e Instituciones Electorales en el país respecto a dos temas particulares: las características que debe tener el material para los espectaculares y su retiro días antes de la elección. ¿Qué es lo que estaba pidiendo el senador del PRI, Jesús Casillas? Pregunta. Lo único que estaba pidiendo era que se informara que el INE y los órganos electorales en los estados informaran sobre el procedimiento de retiro de las propagandas electoral y sobre todo la propaganda de su reciclaje. El Robledo sostuvo que si bien los espectaculares no son el elemento más importante que genera la aversión a la política, a la gente no le gusta que se invada el espacio público, las calles, avenidas, los parques con la cara político. Entonces dijo que el parlamentario sentenció que la propaganda de espectaculares está degradando a la democracia y a los partidos no pueden medirse por cuántas veces aparecen en el periférico o en la avenida central de Tuxtla Gutiérrez, se refiere al periférico de la Ciudad de México, o que vaya, que si la Ciudad de México es importante, sino también en otras ciudades, como el caso de Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué pasaría aquí? Bueno, pues los espectaculares cumplen su cometido, su función. Lo que sí debería de entenderse en todo caso es el otro aspecto, que no solamente aparezca una cara o el nombre de la sigla de un partido político, sino que realmente se cumpla con lo que se tiene que cumplir, que a lo mejor es llevando buena información, a lo mejor un libro que PRI, o PAN, o PRD, o PT, o el que sea, guste usted y mande, verde, si quiere usted también, aparezca un libro o una botella de trago, diciéndole, bueno, en síntesis, vamos por educación, vamos a chupar sabroso, ¿cómo es? Estamos chupando tranquilo, etcétera, etcétera. Así que todo depende al final de cuentas de qué se quiera presentar en los espectaculares. Lo que no deben de hacer es atiborrar, como lo hace el gobierno del estado, lo hace el gobierno municipal, lo hace cualquiera allá en Tuxtla Gutiérrez, es que en cada poste, de verdad, hasta tapan los anuncios buenos donde está qué calle es, qué avenida es, a qué altura estamos, tapan eso, tapan los semáforos, usan de todo para la propaganda de cualquier tipo o cualquier publicidad de orden comercial. Entonces ahí debería de darse una restricción. Creo que debería de usarse más los espectaculares, creo que también debería usarse otro tipo de publicidad y no en cada, y lamentablemente en cada casa o en cada inmueble olvidado, los retacan también de publicidad, le pegan ahí con, no sé si es engrudo o con qué lo harán, pero se ve espantoso, lejos de ayudar, puede perjudicar. Incluso podemos mencionar, Javier, a los grafiteros, porque claro, los que hacen firmas no es graffiti, los grafiteros son los que hacen obras de arte. Y a ellos, por ejemplo, una buena obra de arte, incluso lejos de ser perjudicial o basura visual, contaminación visual, es realmente eso, como decía, una obra de arte. Eso podría tratarse en otros aspectos que realmente valgan la pena dentro de la publicidad. Y bueno, no es hacerle promoción, pero por ejemplo, este libro que no sé si se alcanza a ver ahí, Javier, ¿sí se alcanza a ver?
¿Cómo trabaja Google? Bueno, pues así. Digo, una cosa es que vivamos en Chiapas y nos consideremos gente pobre, pero no quiere decir que no sepamos. Los chiapanecos tienen mucho talento y ahí está este libro. Solamente se lo comento porque lo estamos leyendo aquí y ojalá y lo entendieran los ayuntamientos para hacerlo realidad en sus municipios para la publicidad. Bueno, cambiamos de tema rápidamente. Déjeme decirle que hablando de partidos políticos, el Mover a Chiapas celebró que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana haya realizado el recuento de votos celebradas el pasado 19 de julio en Villaflores y en El Bosque, donde se ratificó el triunfo que obtuvieron los candidatos del partido Morena. El miércoles llevó a cabo el recuento de votos, esto lo de conocer anoche, y en atención al ordenado por el Tribunal Electoral del Estado, en lo que corresponde al municipio de Villaflores, se mantuvo la diferencia de casi 1.800 votos. Es que es nada. Casi ganamos por 5.000, sí, pero pues te rebasaron 1.800 en este caso. Ni al caso. El argumento de la impugnación por parte del candidato del Partido Verde fueron los votos nulos, pero al realizar el recuento se determinó que esa precisión era incorrecta. Sí, pero sí, por si no lo saben, esa es otra tontería. Es que se anulen los votos de mi enemigo, pero los míos que se respeten, ¿no? Si se van a anular, se anula la casilla en total. Entonces también pierden votos ellos. Eso no lo han entendido y es lo que insisto. No leemos la ley, no leemos la Constitución, no leemos el reglamento. Y por eso es que nos vamos a la y se va. De esta manera, Luis Fernando Pereira y Martín Díaz Gómez se ratifican los triunfos de ambos candidatos y hoy presidentes electos de Villaflores y El Bosque respectivamente. Vámonos a la información que corresponde a la información nacional, mi estimado Javier. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó que la madre de Nadia, una de las víctimas del multihomicidio en la colonia Narvarte, acudió a comparecer en la Fiscalía de Homicidios. La Procuraduría General del Distrito Federal informó ayer miércoles por la tarde que compareció ante la Fiscalía de Homicidios la madre de una de las víctimas del caso Narvarte. A través de Twitter, la dependencia capitalina indicó que la familiar solicitó le fueran entregados los objetos personales de su hija, por lo que se llevó a cabo una diligencia en el lugar del hecho. Ayer miércoles a las 20 horas, la diligencia concluyó en dicho lugar, ubicado en la calle de Luz Sabiñón, 1909, es entregado los objetos, dijo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que aún no especificó cuáles fueron los objetos entregados a la madre de la víctima asesinada el 31 de julio junto a 4 personas. General de El Salvador, Martínez descartó que la presencia del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán en su país y dijo que trabaja con México en una relación de confianza contra el crimen organizado. Hasta el momento no tenemos ningún tipo de información de la presencia de él. Existe una alerta internacional y nosotros estamos en el compromiso de la captura, dijo Martínez durante una visita de trabajo a Miami. El informe de Martínez coincide con el del ministro de Defensa de Guatemala, William Mancilla, quien la semana pasada si quieres te doy el número de la cabina. Inteligencia de que el narcotraficante mexicano pudiera estar en territorio guatemalteco. Según informes extraoficiales, ¿Qué tenemos? las declaraciones del fiscal salvadoreño, se pero aquí lo dice que Guzmán lo era, tenía incluso en Centroamérica, sobre todo en Honduras. El Tribunal Electoral del Poder de la Federación este jueves la validez de las elecciones en los 300 distritos electorales en la que se divide el país, así al resolver todos los recursos de inconformidad relacionados con ya va a acabar, del 7 de junio, 30 segundos. Diputados de mayoría. El Instituto Nacional Electoral ahora realizar el... Sí, ya yo lo voy a volver. Es que sí lo metió, pero no le dio el seguimiento. Digo porque envió yo le entregué los documentos al otro secretario. Voy contigo. Agárrese usted si usted se considera en crisis porque le debe al agiotista y demás. Chiapas debe 1.500 millones de pesos gracias a esos inútiles presidentes municipales que tenemos. Y si no, escuche usted. Voy con Claudia Lobatón que trae el reporte. Adelante, Claudita. Buenas tardes, Carlos. Informarte que estos 122 alcaldes salientes de Chiapas dejan un adeudo
superior a los 1.500 millones de pesos. Esto de acuerdo con el reporte que recibe la Secretaría de Hacienda que vive. Los pásimos son por el orden de 1.505.740.161 pesos. Se trata de créditos y deudas a proveedores. Al respecto, José Enrique Hernández Fielma, presidente del Congreso del Estado, afirma que los actuales líderes son supervisados en sus cuentas públicas por el Tribunal Superior de Fiscalización del Congreso del Estado. Con las deudas más altas. En ese sentido, Fielma refirió que hay una comisión en el Congreso del Estado destinada exclusivamente para el proceso de entrega de sanción. Cabe señalar, Carlos, que Samuel Toledo Córdoba Toledo deja un monto de una deuda municipal de 570.746.051 pesos. Esta es la más superior de todas las presidencias que quedan en números rojos. Samuel Chacón, exalcalde priista en Tapachula y hoy diputado federal electo, ha sido cuestionado por irregularidades en el manejo de recursos públicos, dejó una deuda de 378 millones de pesos. En Ocosingo, Octavio Elías Albores Cruz dejó la deuda de 101.549.194 pesos. En San Cristóbal de las Casas quedó la deuda de 71.235.603 pesos pasivos, de acuerdo con el reporte de Hacienda. Margaritas, Carlos, es otro municipio que dejará un elevado monto de deuda. Son 48.243.085 pesos. Y finalmente, Comitán de Domínguez, gobernada por el Partido Verde Ecologista de México, dejará compromisos financieros de 26.484.900 pesos. Así que, Carlos, regreso contigo. Gracias, Claudia, gracias. ¿Cómo los calificaría usted? Como unos hijos de su... posible que no vea usted horas, no hay agua, no hay seguridad, no hay alumbrado, no hay drenaje, no hay nuevas escuelas, no hay centros de salud o cuestiones de salud, no hay ni madres. Pero, ¿cómo dejaron endeudado al municipio? Y en total suman 500 millones de euros. ¡Qué hijos de su! Hasta ahí. Por respeto a usted, porque la verdad, ni siquiera a sus madres, porque sí son culpables de haber engendrado a cuanto pendejo está en los ayuntamientos. Y la verdad, sí que se lo merecen las señoras, engendran tanta pendejada. De veras, es mejor pasar al aire. Para eso sí existe el condón, para no engendrar, a tanta basura. Pero en fin, qué lástima. Déjeme cambiar de tema. De verdad es que 1.500 millones. La pregunta es, bueno, está bien, a lo mejor si hubiesen sido para horas, adelante. ¿Por qué no de llamarlos a cuentas a estos y decirles, a ver, cabrón, o lo regresas y te quedas con los intereses que ya estás obteniendo, o el bote? Pues no, que porque le da miedo al Partido Verde encarcelarlos, porque pues finalmente también se mocharon con una buena lana, pues para qué ganar el Verde. No, pues así está cabrón el asunto. No solo no ha ido el bote, a pesar de que son viles rateros. Hay que ser cochis, pero no tan trompudos. Bueno, y hablando de rateros y de delincuentes, déjeme decirle que el periodista José Reveles realizó una extensa investigación periodística para descubrir el trasfondo sobre la inesperada captura del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera El Chapo, y cuyos hallazgos anunciaban ya su segundo escape. Esto se dio a conocer en la Feria Universitaria del Libro, que se presentará del 21, hoy es 20, ¿verdad?
mañana del 21 al 30 de agosto. Esto allá en Pachuca de Soto, Hidalgo. El libro El Chapo, entrega y traición, de la editorial Penguin Random House, bajo el sello de Grijalvo, es una compleja trama que revela el ambiente de corrupción, impunidad y complicidad alrededor de la figura, como montajes mediáticos, secretos entre narcos, traiciones familiares, autoridades sin voluntad de investigación, chips de rastreo, la injerencia de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y la lucha del poder al interior del cártel de Sinaloa. A partir de que este joven ilustre hizo su segunda grandiosa huida, El Chapo, pues, en dirección, contiene bastantes antecedentes. Además, nos da el marco para entender qué pasó con su captura y su fuga después de 16 meses del penal de la de alta seguridad a través de un túnel, subraya el periodista. Dentro del libro hay un capítulo titulado El Chapo con vocación de topo, en el que describió que el cártel de Sinaloa tiene por lo menos 62 túneles construidos a lo largo de la frontera. A veces uno se pregunta, Chiapas, por ejemplo, Chiapas, ¿cómo pasa? En primer lugar en movimientos telúricos, ¿cómo no? ¿Cuál falla de pocos? Tanto túnel que tenemos aquí y en otras partes, que por supuesto se van moviendo, y por eso tanto temblor. Digo, si somos realistas, eso es lo que está pasando. Dice, ¿qué caso es? A 20 metros. Pues sí, a 60 metros, a 3 kilómetros. ¿Por qué tan bajitos? ¿Por qué no son profundos los sismos, donde realmente están las capas? Porque son túneles. Y por si fuera poco, ahí le va otro. De acuerdo con el periodista, dice, el Chapo se escapará, dice, de alguna manera, y hace quedar muy mal al gobierno, lo dejó en ridículo internacionalmente, ya no digamos entre la opinión pública mexicana, que no le cree nada a este gobierno. Pues no, pues, ¿quién le va a creer a Peña Nieto, que se dedica a todo menos a lo que tiene que hacer, a gobernar? Ahí le va. Se descubrió, y esto es grandioso, ¿no? Se descubrió un túnel, donde pues nadie lo esperaba. Resulta que este túnel que le estoy haciendo mención no es por los túneles normales, sino es vía marítima. Dijo, para acabar pronto. ¿Por qué? Porque el túnel está ahí, felizmente, transportaba droga de México a Estados Unidos, y ni quien dijera nada, y finalmente pues ahí transportaba, fue descubierto, no hay un solo detenido, solo se sabe que era una persona la que transportaba droga bajo el mar, túnel marítimo. Pues felicidades, porque sin duda alguna supo hacer su trabajo y seguramente se creció. ¿Y de qué manera? Déjeme decirle que nos están informando ahora que los puntos de bloqueo son los que ya le mencionaba. En San Juan Chamula se han recrudecido, también ya lo decía mi compañero Freddy, se ha recrudecido esto. Me dicen que hay quema en este momento de llantas y de algunos otros objetos en las salidas. Hay una en la de San Juan, la gasolinera San Juan, está ahí quemándose material, se entiende que puede ser llantas, basura, pero sí están quemando para que pueda llamar la atención del gobierno del estado. Parecía ser como el gato y el ratón, ¿no? Le ponen la presa ahí para que se acerque el animal y luego lo cacen. O sea, los indígenas van a cazar a los policías. Pero bueno, así es esto. La verdad es que no se entiende por qué tanta complicidad. No voy a decir que tanto apapachamiento, sino tanta complicidad del gobierno para con quienes realizan estos desmanes. Bueno, ¿tenemos algo más ahí, Javier? ¿Espectáculos? Bueno, vámonos con los espectáculos rápidamente. Reporte Meridiano, estas son las
hablando sobre el elenco que formará parte de la nueva telenovela estelar en el Canal de las Estrellas. El productor José Alberto Castro sigue trabajando para reunir el elenco. Se trata del remake del Pacífico que se estrenará el próximo 5 de octubre a las 9:30 de la noche, en el lugar que declarará imperdonable que culmina en un horario especial el domingo 4 de octubre. Lucianamente se aseguró que no asistió al homenaje para Joan Sebastián porque tenía otros compromisos pactados de antemano. La actriz y cantante confirmó que fue invitada al concierto realizado en Acapulco, sin embargo decidió realizarse un viaje a Miami y le fue imposible asistir. Inició siempre asesor de respeto y cariño que sentía por Joan Sebastián y dijo que le pesó mucho no haber estado presente y se espera asistir en todos los demás homenajes que se hagan en honor a este gran artista. Para el Reporte Meridiano, Alexander Campos. Bueno, vamos ahora con Héctor Estrada, que ya lo tenemos en la línea también. Vamos con la columna, habla sobre los programas sociales, que estos han sido también muy criticados. Héctor, mi estimado Héctor Estrada, vamos contigo. Dicen los que saben de políticas públicas que los programas asistenciales en México generalmente nacen con sustento social, pero terminan aplicándose con visión política. En Chiapas, el reciente proceso electoral ha sacado a la luz pública innumerables ejemplos de esa corrupción que parece justificar semejante premisa. Las canastas alimentarias son un ejemplo del mal uso de los programas asistenciales, donde la lucha contra el hambre es lo que menos ha importado a los operadores nacionales de esta estrategia gubernamental. Tan solo durante 2014 se entregaron $500 millones de despensas en municipios de Chiapas. 2015 años electorales, según fuentes extraoficiales, podrían haberse alcanzado la cifra ya tan solo durante los primeros meses del año, intensificando los repartos justo durante los meses previos a la jornada electoral federal y local, cifras extraordinarias cuyos montos oficiales se desconocen aún. Pero el problema de las cantidades de presupuestos que se destinan a este tipo de programas cuya esencia podría ser completamente justificable. La controversia central se basa en la no justificación que se da a estos presupuestos sociales que dicen que terminan convirtiéndose en medios para el condicionamiento o movilización de votos. Ahí está el ejemplo escandalizado a través de redes sociales del programa Bienestar de Corazón a Corazón, que según una acusación de grupos con recursos federales emanados de la Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, bajo responsabilidad de la Secretaría de Educación, de alrededor de 200 millones de pesos anuales destinados para el programa, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer en Chiapas, que se han limitado a entregar 500 pesos mensuales a mujeres, olvidando por completo el objetivo de prevención a la violencia y la dignificación de la mujer, más allá de la simple entrega de dinero. Al igual que lo he hecho en canasta alimentaria, en los comités de colonias, Bienestar de Corazón a Corazón se encarga de las mujeres para engrosar a las estructuras movilizadoras del voto, haciendo uso de recursos para condicionar sufragios y convertir a las mujeres en simples masas votantes o rellenos de eventos políticos. Muy lejos ha quedado las estrategias de prevención a la violencia de género y el impulso al desarrollo profesional de las mujeres chiapanecas. Para la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer, no hay datos más importantes que el número de empadronadas en sus programas que dádivas asistenciales. Para esta dependencia parece no ser relevante las altas cifras de feminicidios o violencia contra las mujeres en Chiapas. No es importante la evidente disparidad en las oportunidades laborales o los espacios públicos para las féminas de la entidad. La SEDEN es hoy sin duda una dependencia distante a las verdaderas necesidades de las chiapanecas que piden a gritos autoridades verdaderamente para el Reporte Meridiano. Héctor Estrada, gracias. Dádivas, dádivas, sí es cierto. Dicen que para poder dar atención y ser reales en ese sentido hay que enseñar a pescar y no el pescado. Te dan el pescado como para 17 familias, porque ni las espinas les toca, ¿no? Entonces, desde ahí ya andamos mal, porque lo deberían de hacer de otra manera. A menos que yo esté equivocado. Vamos con, si me lo permite usted. Adelante, mi estimado Javier. De hoy en Péndulo de Chiapas inauguran ampliación de carretera Comitán Las Margaritas, que por cierto Las Margaritas ya tienen problemas
Región Meseta Comiteca Tojolabal, más de 250,000 habitantes beneficiados con tramo carretero, responde Velasco Añeja, demanda caminera. Y vaya, de verdad, este es un logro importantísimo, pero también propicio para protestar. Una golondrina para unos tristes chuchos, dice la columna de ¿Quién es quién? De Noé Farrera Morales. No sé si me risa tras escuchar el famélico y desvergonzado discurso del líder de la corriente Nueva Izquierda, Jesús Ortega Martínez, y digo que no sé qué hacer porque atreverse a señalar que el método de la revolución democrática tiene problemas diagnosticados y que ya están tomando las medidas necesarias para resolverlo a tiempo y de manera certera, dice la columna de ¿Quién es quién? Bazares penitenciarios fortalecen modelo de reinserción social. Esto en una reunión que se sostuvo entre el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, ahí con los trabajadores de la misma dependencia que venden los objetos creados penales. Retienen síndico y director de obras públicas. Diabetes tipo 1 afecta respaldo total de drones. Hoy dice, en el caso líder del PRI en Chiapas, clubes de ciencia buscan nuevos talentos. También nos habla de Pide Era coadyuvar en lucha contra. Debería decirle, a ver, dice Eduardo Ramírez. Pide Eduardo Ramírez coadyuvar en lucha contra chikungunya. No, si la gente está luchando. Lo que no quiere es dejarse picar y lucha que no le pique el zancudo. El que debería de luchar, de trabajar, de ponerse las pilas, aunque sea por atrás, es el secretario de Salud. Él es el que debe estar ahí. Él es el que debe entender que está mal, que no es echando mentira como se solucionan las cosas, ni negando los casos. Con eso realmente se va a decir, no. Ahí don Eduardo Ramírez debe decir, a ver, hermano, que por cierto, dice que es el de Salud, es comiteco, cositía, ¿no? A ver, cositía, déjate de pendejadas y ponete a chambear, hermano, si no, ahuecalala, porque mucho ayuda el que no estorba. Y de Salud, de verdad, que estorba y un chico. Hablando de chikungunya, vámonos con la de chikungunya, mi estimado Javier, por favor. Bien, bueno, son 6,328 lotes fueron revisados en panteones y además de panteones municipales. El secretario de Salud Municipal, Mario Ernesto Velasco Centeno, explicó que no hay muerte por chikungunya en Tuxtla Gutiérrez como ha circulado en redes sociales. El chikungunya da fiebre transitada por los zancudos y Aedes albopictu. El segundo solo existe en Izabal. ¿Cuáles son los síntomas? Usted ya los conoce, lo sabe perfectamente bien. Bueno, igual que el dengue, dolor corporal, pero más intenso en articulaciones y tendones, puede resultar crónico. Surge entre 3 y 7 días después de la picadura de un mosquito infectado. Puede durar entre 2 y 12 días. Aparece sarpullido, también hay náuseas, fiebre, dolor de cabeza, fatiga y depresión. No solamente esto, las muertes que se han registrado a raíz de chikungunya, insisto, no es de ninguna manera que se presente por la picadura como tal. Aquel que tiene ya problemas serios de salud, chikungunya, le baja las defensas, no las plaquetas, que quede claro, y como consecuencia, entonces la enfermedad se va y ahora sí llegan a la tumba. Por ejemplo, la señora que se cayó de las escaleras, bueno, falleció porque cayó, se dio un mal golpe, pero bajar las escaleras con mucho dolor por producto de chikungunya. Le repito, son lamentablemente las articulaciones que le afectó y bueno, pues a esto le provocó en la escalera y ¡boom! Mal golpe. Están en el hospital regional, el ISSSTE, el Seguro Social, hay fotografías. Le puedo decir, por ejemplo, el compañero Mario Prado,
estaba a punto ya de morirse, lamentablemente, pero afortunadamente logró salvar la vida gracias a los médicos. Él no iba a fallecer lo digo porque es real. El doctor, que por cierto, el doctor Soto, que es cardiólogo y funcionario del gobierno del estado, no nos va a dejar mentir, dijo, bueno, estuvo Mario, se da cuenta que es como la mesa que tengo en mi mente, ¿no? Y pesa 100 de y pues es la verdad, ¿no? Siempre le andamos cotorreando al buen Mario. Lo digo porque el chikungunya le alteró las articulaciones, independientemente de que causó dolor de cabeza, fiebre y demás, pues sus articulaciones le provocaron que se le cerrara las arterias hacia el corazón y casi se nos muere. Producto de chikungunya. Pues al fin de cuentas, no es la ignorancia del secretario de salud, y también mata cuando hay una enfermedad ya en el enfermo, más que paciente, en el enfermo. Y hablando de Eduardo Ramírez Aguilar, vamos a retomar esta información que él mismo da, y déjeme decirle que, de acuerdo con los datos en su comunicado de prensa, Eduardo Ramírez Aguilar exhortó a la población chiapaneca para coadyuvar en las acciones implementadas por los gobiernos estatal y federal a través de sus organismos de salud. Insisto, ¿cuál salud? Si no está haciendo nada el tipo ¿no? Mira, Laura se llama el programa, ¿es Laura en América? Ajá. No, que pasa. Y que insiste trabajando de corazón en la mano, voy a decirlo así, ojalá no Fuerzas Armadas. Están recorriendo, no que se Aragán de salud, seguramente está echado en cualquier hamaca, cualquier cantina, menos cumpliendo su papel. Dijo Eduardo Ramírez que la participación ciudadana es fundamental para el control tanto del dengue como el de chikungunya, sobre todo atendiendo la recomendación de prevención de las dependencias de salud. Insisto, salud dice que no hay nada, que se muera la gente, que son un estorbo todos los chiapanecos y que vayan a chiflar allá en Chihuahua, porque aquí ya estorban los chiapanecos, según a las acciones, no el dicho, sino las acciones del propio titular de salud. Y cerramos con esto, Javier. Cemex, Cementos Mexicanos, anunció que ha sido incluida en la lista de Change the World de la revista Fortune, ranking que reconoce a 50 empresas internacionales que ha generado un impacto considerable en materia social o ambiental como parte de su estrategia de negocios. En 16º lugar, Cemex, o sea Cementos Mexicanos, es la única compañía incluida en la lista con sede en Latinoamérica y la única de la industria de materiales para la construcción. Cemex fue seleccionada entre más de 200 empresas nominadas gracias a su programa Patrimonio Hoy, en palabras de Alan Murray, director editorial de la revista Fortuna. Como le dije, el objetivo de este reconocimiento es destacar a las empresas que han integrado en su estrategia de negocios avances significativos para atender problemas sociales graves. Murray agregó, la empresa o las empresas se mantienen como la mejor esperanza para enfrentar muchos de los problemas profundamente arraigados en la sociedad. Las compañías que realicen esfuerzos genuinos para mejorar el mundo deben ser apoyadas. Pues ahí está el comunicado de prensa de Cemex, construyendo un mejor futuro, dice su eslogan. Bueno, hasta aquí, señoras y señores, muchísimas gracias a todos ustedes. Los invitamos para que mañana en punto de las 13 horas, 1 de la tarde, se informe correctamente con nosotros. Estas son noticias de verdad, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la frontera sur entre México y Guatemala. Hasta mañana, Dios mediante.